Ok, señores. Sucede y acontece que tengo un problema cada vez que voy a revisar un refrigerador, un exhibidor y muy pocas veces, aunque sí pasa televisores. Sucede y acontece que se queman. Un motor recibiendo más o produciendo más amperaje de que debería, hasta 27 amperios, haciendo que se dispare el térmico y el refrigerador suene tac, y no enfríe. Bueno, resulta y acontece que el problema nace acá, en lo que es la principal ley de puntos eléctricos. Si ustedes notan, en sus tomacorrientes hay distintos conectores, uno largo, uno pequeño y uno semicircular. Esto es tierra, el cual sirve para defogar las altas de voltaje y se vayan, como bien dice la palabra, a tierra, se hagan neutro. Esta entrada grande es del neutro, mientras que esta pequeña es la fase. Dirán ustedes, ajá, pero ¿cuál es el problema? El problema radica en que si ustedes invierten esto, los equipos quedan desprotegidos. Ahora les enseño. Como verán, esta es una placa de un televisor, ¿ok? ¿Qué pasa con la placa del televisor? Si ustedes notan acá dice L y aquí dice neutro. Este neutro va para acá. Perfecto. Y esta línea entra en el protector o el fusible principal de la placa. Si entra en el fusible, si esta línea, por mala suerte del destino, en vez de tener de 112 voltios a 126 voltios, que es lo normal de la corriente alterna para encender un televisor, llega a tener 145, este señor que está acá, ¡prac!, protege el equipo. Si ustedes tienen invertido y están mandando el neutro por donde tiene que entrar la línea, no va a haber esta protección porque el neutro no tiene ninguna carga en voltaje positivo, es neutro, es tierra, es nada, pero es necesario para que se active. Ahora, ¿qué pasa? Pasa la línea al transformador, mandando de una buena vez el voltaje, quemando los triac, quemando los transformadores, explotando resistencias y dañada la placa. Eso se lo estoy explicando en el otro video. Ok, este es un motor en Praco. Si se dan cuenta, que es bien visible, acá nos dice el máximo de voltaje y el mínimo y a cuántos Hz trabaja. De 115 voltios a 127. Resulta que el día de ayer, en el sector de Solanda, fui a un puesto de un vecino que vende carnes y verduras. Su puesto. Me dice que su congelador no está funcionando, que desde ayer se apagó. Cuando mido en su toma corriente, en la fuente de alimentación, habían 124 voltios. Pero resulta ser que hace 2 días hubo una tormenta. Y si estamos en 124 voltios, cualquier alteración o vecinos que apaguen sus equipos por seguridad va a hacer que esto se incremente. Y obviamente tuvo que haber pasado de 127. Porque el motor, en vez de producir 3 amperios, bueno, y lo coloqué al revés, amperios, está realizando una carga de 26 amperios, que es una carga demasiado exabrupta. ¿Qué quiere decir eso? Que el motor recibió una alta de tensión, trabajó sobre tensión y se expandió la parte interna de la bobina. ¿Por qué? Porque sus 3 conectores sí están trabajando, pero están recalentados. Ahora bien, el motor en Prago es el mejor que hay, pues su embobinado es de cobre. Hay otros que son mucho más económicos,
porque son de aluminio. Pero el truco está en esto. Sea que usted le ponga, debe de colocar un protector de voltaje. Este protector que ven acá se ve muy bonito con switch de interrupción. Tiene su polo neutro, su polo positivo, su tierra, pero no sirve. Primero porque nos están mintiendo, 110 voltios nunca hay en la toma. La corriente alterna se denota porque siempre tiene de 112 hasta 127 voltios. Lo más estable que puede estar ella. Este que está acá no sirve, señores. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, hagan la prueba y vayan a una casa que tenga desfase de luz. O sea, de esas casas que prenden los bombillitos como en naranja, porque no hay luz suficiente. Y a los 5 minutos, este señor que está acá va a decir que la luz está estable. Ah, pero ¿cuáles recomiendo? Lo que recomiendo son como estos. Si ustedes notan, en la parte trasera hay un nivelador de voltaje que va de 120 hasta 460 en el caso de este. Ok, vamos a abrir otro. Vamos a abrir este, que son los perfectos. ¿Por qué le digo los perfectos? Porque le puedes graduar un mínimo, un máximo y un estable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un refrigerador con un motor Embrago que usa de 112 a 127, yo puedo graduar el mínimo en 113, el máximo en 126 y un estable de 120. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a trabajar según esto. Si hay menos de 112 o 13 que yo coloque como mínimo, no va a encender. Si hay un máximo de más de 126 voltios, él no va a encender. Si la corriente se estabiliza en 120, él va a encender automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si allí en Solanda hay ahorita 124 voltios y tengo esto conectado, él va a estar encendiendo porque está entre los 126 que marqué como máximo. Pero si llega a pegar un rayo, en vez de pasar la corriente directamente al equipo que tengo conectado, en este caso un refrigerador, este señor que está aquí, puff, paf, va a apagar, inhabilitando el paso de esa alta de tensión al motor, resguardándome el motor. Esta es la principal falla por la que sus equipos se están dañando en Quito. ¿Ok? La principal falla es la corriente. Obvio, muchas personas prefieren comprar el protector barato, hasta protectores de $1 que lo que traen son 3 bombillitos, para cuidar un equipo que vale 600, 700 dólares. O sea, tenemos que ser un poquito más sustentables en los gastos. No podemos creer que un equipo de $1.50 va a proteger igual que uno de estos que salen en 28, 30 hasta 40 dólares. Eso es todo por hoy. Ahora voy a agregar el video. Ok, la ley nos dice neutro, línea, tierra. Si conectamos al contrario, va a pasar que el equipo, aparte que no va a proteger, según lo que le voy a explicar ahora, va a pasar esto. ¿Ok? Porque se va a recalentar el cable del equipo porque no están pasando los voltajes por donde es. Si en su casa acá está la línea y acá está el neutro, el equipo no se va a proteger. ¿Cómo le explico esto? Esta es una placa de un televisor. Aquí entra el cable de corriente. Ven los dos conectores. Uno dice L, que es línea, y otro dice neutro. Vean hacia qué sentido está. Ahora lo volteamos. Quiere decir que es el inverso. El neutro entra directo al transformador que está acá. Bueno, ni transformador. Esto que está acá son, para ver, neutros. Entra a un térmico, ¿okay? A un protector térmico. Pero la línea, que es esta, entra al fusible que protege el equipo. ¿Qué quiere decir? Que si por aquí entra el neutro, el equipo no va a quedar protegido y cualquier subida o bajada de tensión, puff, puff, y se quemó.